Dios bendiga tu vida en este día. Seas muy bendecido. En el nombre del Señor Jesucristo, recibas fortaleza, fuerzas nuevas, aliento nuevo para continuar, para seguir, para avanzar. Que nada haga que tus manos caigan, que nada haga que tu boca se cierre, que tu boca sea destaponada, que puedas adorar al Señor en todo tiempo, dar gracias a Él, orar de mañana, de tarde, de madrugada. Tú puedas abrir tu boca y hablarle al Señor lo que hay en tu corazón. Que nada lo impida, que nada te impida tener esa comunión con Dios. Que puedas humillarte ante su presencia. Puedas pedir perdón a Él si has fallado. Todos fallamos. Pedimos perdón al Señor y seguimos adelante. Porque Él es Dios grande, misericordioso y bueno. Él es grande y poderoso. Quiero continuar en este día un poco sobre lo que publiqué en el video pasado sobre la generación siguiente. Y es que aprendamos un poco de lo que es la vida, de lo que fue el profeta Eliseo. Que podamos ver un poco más con claridad qué es lo que Dios trae en este tiempo. ¿Quién era Eliseo? ¿Cómo el Señor lo toma sin tener ninguna genealogía ni aún el estar dentro de aquella escuela profética o de aquel mover profético, sino que el Señor lo toma como la generación siguiente, como aquel que debe tomar y cumplir una asignación en un tiempo justo. Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación, fue el sucesor de Elías en este oficio, que era el oficio profético, de ser profeta de Israel. Entonces vamos a encontrar allí la vida de Eliseo. Y vamos a ver allí en Segunda de Reyes, el capítulo 5, el verso 8. Y allí también encontramos todo lo de Elías en Primera de Reyes, el capítulo 19. Ahí tú vas a encontrar. Miramos el llamado de Elías, todo como fue, lo que vivió, los pasos siguientes en los años, cómo él discipuló al profeta, cómo siguió ese ejemplo Eliseo. Y cómo Eliseo comienza su ministerio, que duró aproximadamente 60 años. Abarcó los reinados aún de reyes como Joram, Jehú, Joacás y Joás. Fue un llamado de parte de Dios para intervenir en esa generación, como ahora el Señor está levantando una generación despierta. Una generación profética que reconoce los tiempos de Dios y los sigue, pero están en el anonimato. El llamado de Eliseo fue un llamado estipulado por Dios para ese tiempo y lo sacó de en medio de su cronos, de su tiempo humano. De allí lo tomó el Señor, aparece en su vida. Y el Señor empieza a manifestar una gloriosa unción sobre su vida y enseñanza al mismo tiempo. Entonces miramos allí como después de que Elías vive todo lo que él ha vivido allí y que luego de que ha habido la sequía y reina Jezabel y procura matar a Elías, entonces el profeta temeroso huye y fue fortalecido por el ángel, preparando allí el mismo Señor ese viaje de 40 días
y le habla allí y le dice que todavía falta, de que tiene que seguir, que tiene que avanzar, que no puede quedarse allí en esa cueva, sino que tiene que seguir. Entonces Elías, él se levanta y sigue y camina, porque el largo camino le restaba, que era el ungimiento de lo que él tenía que hacer. Esa labor, esa asignación donde Dios le había encomendado allí que tenía que ungir a Eliseo para que fuese profeta, y también a unos reyes. El Señor también le indica eso. Entonces Dios le da una encomienda a Elías y no puede dejarlo allí en esa cueva deprimido, no. Como tú y yo tenemos una encomienda santa de parte de Dios, por eso no podemos quedarnos hundidos en el problema, no podemos quedarnos mirando a nosotros mismos, no podemos quedarnos allí mirando el pasado, lo que no pudimos hacer, lo que fue, mirando atrás, no, sino avanzar, levantarnos en el poder de Dios, tomar las armas de la milicia que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y avanzar en lo que Dios tiene, y saber que el largo camino nos resta y que hay propósito y asignación de Dios en tu vida, en mi vida, para seguir y para continuar. Que aunque Satanás haya intentado muchas veces destruirte, matarte, acabarte, blasfemar de ti, de tus hijos, denigrar de ti, no importa, no hagas caso a eso, no pierdas tiempo en eso, no te desgastes en cosas que no valen la pena, sino que tú puedas avanzar en lo de Dios y puedas tener tu visión clara. No te dejes nublar la visión por nada. No dejes que la visión tuya se nuble por cosas de este mundo que son pasajeras, sino encomienda a Dios toda causa, entrégale al Señor toda causa, encomiéndale a Él, a su favor, a su gracia, a su misericordia, perdona, suelta todo lo que te pueda hacer lazo en los pies, obstáculo para tu comunión con Dios. Y sigue, avanza, porque hay cosas que se deben de dar y caminos que tú no has recorrido, pero que vas a recorrer. Puertas que aún no se han abierto, pero que se van a abrir. Ante tus ojos se abrirán. O sea, lo que tú estás viviendo ahora no es donde tú te vas a quedar. Tú vas a avanzar. Hay cosas que Dios tiene preparada para ti, para tu casa. Y debes de avanzar y no quedarte allí, no quedarte allí. Por eso el Señor toma a Elías y le dice, mira, necesito que te levantes de allí y que avances, porque el largo camino te resta. Hay un profeta que voy a levantar de tus lomos. Hay una generación que viene tras de ti que necesito levantar. Esa generación. Por eso cuando el Señor le habla allí, le habla a Elías, y le dice que regresara por el camino por donde había venido y ungiera a Hazael, rey de Siria, a Jehú, rey de Israel, y a Eliseo para que fuera profeta en su lugar. Dios le dijo, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, había un propósito de Dios santo. Un propósito, como en este tiempo hay un propósito. Dios tiene instrumentos asignados, los cuales el Señor, por su divina gracia y poder, va a empezar a conectar, va a empezar a unir, va a empezar a mover el Señor, porque es su poder, es su gracia infinita de nosotros, el doblegarnos ante su presencia, el disponernos para que Él haga, pero el Señor mismo se encargará de todo. Porque cuando Dios ve un corazón humillado, un corazón que se dispone, Él empieza a ordenarlo todo, a hacer todo de acuerdo a la manera como Él lo quiere hacer, en orden, establecido como Él lo quiere hacer. Así Elías obedeció la palabra de Dios y el Señor mismo puso a Eliseo en su camino. Allí cuando estaba arando,
Eliseo se encontraba ocupado, se encontraba trabajando donde sus padres le habían encomendado su labor. Vemos cómo allí Eliseo inmediatamente obedece, quema su arado, cocina los bueyes y se los da a sus amigos para comer. Eliseo mostró inmediatamente una obediencia recta, una obediencia afirmada en lo que Dios había determinado para su vida. Él entendió que era el llamado de Dios. Eliseo mostró el compromiso, no solamente hacia Elías, sino al llamado que Dios le había dado convicción en su corazón para seguir. No tardó en obedecer, no fue vacilante a la obediencia, sino que se sometió al propósito. Y aún se alejó para tomarse un tiempo, de pronto voy a pensarlo, tal vez lo decida después, pasa 3 días después para ver qué he decidido. No, él inmediatamente fijó sus ojos en el llamado de Dios, porque desde luego ya Dios venía trabajando en el corazón de Eliseo, porque así es Dios con nuestros corazones. Él comienza a trabajar en el interior de nuestro corazón para hacernos saber: oye, tengo un propósito contigo, dispón tu corazón para que yo trabaje contigo. Hay un propósito en el cual debes trabajar, hay un propósito que debes seguir. Así como Eliseo inmediatamente siguió, se sometió al llamado de Dios y entendió que no era Elías, que era a través de Elías que él caminaría por ese camino que Dios le había establecido. Damos entonces como sí que él, paso a paso, el compromiso, cómo quema sus arados, sacrifica los bueyes, deja atrás no solamente su labor, sino también una herencia familiar. Tuvo un desprendimiento. Por eso cada vez que tú tengas desprendimientos en tu vida, te vas a dar cuenta cuánto te vas a acercar más a Dios. Cada vez que hayan en tu corazón desapegos hacia situaciones o a personas y te dediques más a Dios y te metas más con Dios y te comprometas con el Señor, verás cómo la obra de Dios se afirma y cómo muchas cosas que antes te nublaban ya no te nublan. Entonces, eso es un ejemplo a seguir, un ejemplo de un llamado, y así es la generación que Dios levanta, y más en este tiempo, una generación de compromiso, una generación de obediencia inmediata, una generación que se aleja de lo que tiene que alejarse aunque le duela, pero es necesario que empiece a caminar para poderse acercar hacia el destino que Dios ha trazado, hacia el llamado que Dios ha querido hacer, porque es Dios el que llama y el que provoca en nuestros corazones ese acercamiento hacia el destino profético, hacia la asignación que Dios tiene para nuestras vidas. Miramos cómo el Señor obró allí en el corazón y le dio la fe, y notamos una fe mayor aún que la que tenía Elías, una fe más sólida, una fe aún sobrenatural. Vemos cómo esa doble porción se ve. Así es la generación de este tiempo, una generación que no se doblará a nada, que no se meterá deprimido en muchas partes, sino que una generación de fe, una generación de fortaleza, una generación que conoce a Dios, porque Dios es su salvación. Me llamaba la atención el mirar y el escudriñar y saber que el nombre de Josué es igual el significado al nombre de Eliseo. Y notamos como la generación de Josué también fue una generación que siguió el camino que le correspondía. O sea, que tomó como el relevo. Así igual Eliseo tomó como un relevo. Es una generación que sigue, una generación que avanza más allá
de lo que aún sus padres han hecho. Miramos cómo el Señor usó a Eliseo con milagros tremendos, como Dios lo usó por la fe, porque la fe es la que activa muchas cosas sobrenaturales en nuestra vida. Y vemos cómo allí el Señor lo usó con consejos valiosos, aún cuando hubo esa toma allí del rey de Siria. Miramos cómo Eliseo, las palabras que daban eran palabras certeras de parte de Dios. Cómo caminaba con fe, cómo avanzaba sin temer aún lo que tenía que avanzar, no temía. Como hubo ungimientos también que el Señor le permitió ejecutar a Eliseo. Para él fue algo definitivo el seguir a Elías, pero aún después, el tomar la antorcha y el seguir adelante, no tuvo temor. Se mantuvo en las respuestas de Dios, se mantuvo allí en las situaciones que Dios le había puesto a afrontar a él. Por eso hoy en día hay poderes espirituales que tenemos que enfrentar, pero si tú no estás lleno de la fe de Dios para afrontarlo, vas a bajar los brazos fácilmente. Se necesita tener la fe de Eliseo, se necesita tener una fe sólida de esa generación que entra en las labores que otros tuvieron al principio. Somos esa generación, que ese ejército de poderes espirituales que también se enfrenta hoy y que es igual de poderoso, no te haga retroceder ni te haga doblar. Porque si en ese tiempo a Eliseo lo rodearon ejércitos físicos, a nosotros nos rodean ejércitos espirituales que aún no vemos, pero que el Señor nos da la sabiduría, nos da el poder, nos da las estrategias para poder avanzar. Así como Eliseo fue respaldado en todo, Dios levanta una generación de respaldo. Hay respuestas de Dios para que tú avances en Él. Hay poderes que aún están dispuestos a luchar a tu lado. Hay ángeles destinados por Dios para que luchen a tu lado. Si tienes la fe suficiente para creerlo y para no dejarte engañar. Por eso no hay que temer sino avanzar y saber que como el Señor estuvo con Eliseo, estará con nosotros, como el Señor llamó a Josué y le dio ese propósito de repartir la tierra, el Señor, de conquistar gigantes, de conquistar la tierra. Así el Señor te ha llamado, a ti y a mí nos ha llamado en este tiempo para ser la generación siguiente, esa generación que se fortalece en Dios. Por eso no mires nada, sino avanza. Que todos esos pensamientos que te vienen a tu mente, que todo lo que te nubla, todo lo que quiere el mundo rodearte y hacerte bajar los brazos, esos poderes de este mundo no son nada en comparación con el poder que tenemos en el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo de Dios, por medio del Señor Jesucristo. Cuando estamos dispuestos a dejar aún si es posible, todo aquello que te es obstáculo y seguir y avanzar y disponerte en el propósito de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Eso es lo que el Señor está levantando, hombres y mujeres dispuestos. No importa cuántos años tengas tú, no importa la edad que tú tengas, seas joven, seas maduro,
seas un anciano de Dios, una anciana de Dios. Debes de saber que Dios te ha llamado, para que tú entres en las labores de tus hermanos que tuvieron un tiempo para laborar, pero ahora Dios te ha encomendado en este tiempo la intercesión. Dios te ha encomendado a ti el clamor. Dios te ha encomendado a ti el predicar el evangelio a toda criatura. Dios te ha encomendado a ti este tiempo. Así como aquellos siervos de Dios vivieron su tiempo y respondieron con firmeza al llamado de Dios, tú y yo respondamos con firmeza y con fe, creyendo que Dios nos ha llamado, que Él nos ha llamado y que Él está haciendo en nosotros esa labor poderosa, que mientras tú descansas en Él y obras lo que Él quiere que tú obres, Él trabajará en tu familia, Él trabajará en tus hijos, Él trabajará en tu casa, Él trabajará en todo lo que Él quiere trabajar, porque Él tiene pensamientos de paz y de bien para todos aquellos que le aman. Dios te bendiga rica y abundantemente. Sea bendita tu vida.